Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El 21 de mayo de, no, del año 2023, pues los marinos están con sus actividades, el mundo gira y se mueve duramente, están ocurriendo cosas. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Gusto, estamos aquí este domingo, ¿no es cierto? Conversando sobre, bueno, analizando la semana política una vez más. Así es, buenas noches, Omar. 21 de mayo, yo creo que es importante conocer y reconocer la verdadera personalidad, la historia de Arturo Prat, un hombre que fue siempre para sus tiempos, no tenemos que estar hablando de eso, para sus tiempos, un hombre que tuvo convicciones democráticas eh, y que creo que murió en un momento en que se producía una situación muy compleja y él asumió una responsabilidad grande, histórica para nuestro país, para nuestra patria. Y sí, pues han pasado hartas cosas en la semana, creo que a nivel internacional eh, hay varias cositas y a nivel nacional también, ¿no? A Sí, nivel sí, nacional mira, también. a nivel internacional hay, por aquí debo tenerla, aquí está. Bueno, en primer lugar, indudablemente, no podemos dejar de lado esto, ¿no es cierto? Moscú confirma que Artyomov o Bakhmut está bajo control total de las tropas rusas. Es un hecho bastante relevante de la semana, diría yo, bien, bien Sí. importante. G7, en el artículo, ¿no es cierto?, de cultura estratégica, bien, lo que plantean ellos es que el G7 profana la memoria de la bomba atómica de Hiroshima con una cumbre belicista. Muy cierto, ¿eh? Sí, por No eso muy tiene bien, bien, precedente. bien, bien interesante leer ese artículo, fíjense, síganlo. Y además ese medio particularmente es muy interesante, muy crítico y con mucha información. Global Times plantea, ¿no es cierto?, una crítica también al G7 por exagerar los problemas relacionados con China, además de interferir en los asuntos internos de ellos. A propósito de declaraciones, ¿no es cierto?, que se establecieron ahí. Un medio que se llama Investiga Posta, ¿no? Interesante, porque en este artículo es el que desata la crisis del gobierno de Guillermo Lasso. Una crisis que venía en desarrollo, ¿no? Tenía problemas económicos, problemas con el tema del control, bueno, de la delincuencia y otro tipo de cosas, ¿no? Pero este artículo particularmente es muy duro. Narcotráfico también, Sí, Omar. sí, por Sí. la relación con el narcotráfico, por la relación con... No, hay cosas ahí muy, muy duras, por lo que se le está sometiendo a un juicio político, ¿no? Y que él interrumpe. Crónica Digital, ¿no es cierto?, habla de las miradas de Ecuador en la Corte Constitucional tras la muerte cruzada, ¿no es cierto?, que es el recurso que efectivamente existe dentro de la Constitución ecuatoriana y que el presidente Guillermo Lasso lo usa, en este caso, ¿no? Pero lo usa con el fin de tratar de defenderse de esta otra acusación. Y finalmente, Crónica Digital también, ¿no es cierto?, con esta convocatoria oficial para elecciones generales, anticipada en Ecuador. Estos elementos yo diría que están en el centro. Hay otros, hay muchos otros más que podemos conversar, pero pensando en que también necesitamos darle tiempo a la situación nacional, creí y con esos elementos eran necesarios como para poder iniciar esta conversación, ¿no? Yo iniciaría y partiría primero con el análisis de lo que significa relacionar la cumbre del G7 con este avance significativo, ¿no es cierto?, de las tropas rusas en Artimov. ¿Cómo lo ves eso, Juan Andrés? ¿Cuál es la percepción que tú tienes? Yo creo, Omar, que es muy importante para Chile y para nuestra región asumir datos de realidad. El G7 se ha transformado ya en los hechos y venía así, pero ya en los hechos, en en un espacio muy duro, muy proimperialista, muy hegemónico de los Estados Unidos, muy belicista,
muy guerrerista, pero ojo, no todos, la India en particular, tienen concordancia con el G7, no nos equivocamos, hay una declaración del canciller Modi de la India, muy reciente, hace poquita hora, que marca distancia bastante fuerte y contundente con lo que ha planteado el G7, que en el fondo es la hegemonía norteamericana y la criminalidad belicista de la OTAN, que es eso. Pero hay ese tipo de situaciones, pero hay otras. Hay una lista cada vez más larga de países que están pidiendo la incorporación formal a los BRICS, donde está la India, Brasil, China, Rusia, Sudáfrica. Muchos países africanos, muchos países del Oriente Medio, muchos países de nuestra región. Y por lo tanto, aun cuando no es noticia todavía, pero yo creo que esto va configurando el polo que tiene mucha incidencia a nivel planetario, que le está abriendo paso con mucha fuerza al multilateralismo, y eso no es menor en nuestra región y en el mundo. Lo hemos conversado otras veces, lo hemos analizado con serias dificultades, con grandes resistencias del imperialismo norteamericano, del imperialismo neocolonialista europeo, pero se sigue abriendo camino. Y lo que hay al frente, y eso es súper importante, porque lo que está quedando claro y explícito, es que no son los países como Rusia, la India, Brasil, China, los que están impulsando un escenario de guerra. No lo son. Aquí los que están impulsando un escenario de guerra, y es altamente peligroso lo que están haciendo. Por eso es que es tan grave lo que ha hecho el G7 en la ciudad japonesa, que es el símbolo de la agresión para la destrucción de la humanidad. Es muy grave lo que han hecho. Yo creo que hay que tener una voz más crítica desde nuestra región. Hay que tener una voz más independiente desde nuestra región. Las fuerzas de izquierda necesitamos tener una postura mucho más sólida en esta dirección. Esta semana se han producido situaciones terribles en el Oriente Medio, reivindicadas como grandes logros por el gobierno de Israel. Han masacrado niñas y niños, y la ONU ha dicho poco o nada, pero sí varios países de los que mencionamos de los BRICS, incluso el Vaticano, han cuestionado esto. Yo quiero decir que en estos días ha estado en esa región el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, junto con el alcalde de Macul y concejales de nuestra región. Han estado ahí haciendo solidaridad concreta y denunciando esto. A mí me parece extraordinariamente valiente e importante lo que han hecho. Lo que ha hecho Daniel, lo que han hecho esos concejales. Porque eso es lo que hoy día requiere una humanidad asediada y agredida por este imperialismo criminal. No complacencias ni miras para el techo. Eso no es de izquierda. Eso no es de izquierda. Y yo rescato lo que ha ocurrido en estos días también, la reunión de altísimo nivel entre el vicepresidente de Rusia, de la Federación Rusa, encabezando una delegación de empresarios, y del gobierno de la Federación Rusa con el presidente Díaz-Canel de Cuba en La Habana, una reunión de intercambio empresarial, político, recientemente el vicecanciller de Rusia, y también me permito recomendar las declaraciones de la vocera de la Cancillería rusa, Zakharova, donde se destaca el papel que Rusia quiere explícitamente impulsar como una especie de mediación entre los países del BRICS y nuestra región. Lo que es notable, porque ahí están las bases de mayor equilibrio, de mayor igualdad respecto de cuestiones de urgencia. No estamos hablando de cuestiones así como de 20, 30 años más, no. Estamos hablando de cuestiones de urgencia ahora. Y creo que todo ese cuadro a mí me parece muy desafiante, pero a la vez muestra que una tendencia se sigue abriendo camino a pesar de toda esta criminalidad norteamericana, esta criminalidad europea del eurocentrismo. Nosotros no podemos olvidar en ningún momento, en ninguna hora, que este año se cumplen 50 años del golpe en Chile impulsado por Estados Unidos. Eso es así, o sea, tampoco
No sacamos nada con obviarlo, con mirar para el techo, con reducirlo. No sacamos nada, nada. Es altamente peligroso. Y creo que este tipo de cuestiones son muy importantes en los tiempos que corren. Lo que ha pasado en Ecuador, a mi gusto, es una situación que el gobierno trata de resolver con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Porque el cuestionamiento a Lazo, tal cual las informaciones que tú ponías, Omar, son las que son. O sea, es un tipo corrupto, un tipo que está vinculado al narcotráfico. La oposición ecuatoriana tuvo el coraje y la decencia de impulsarlo y llevarlo adelante, porque también aquí en Chile tenemos situaciones de ese tipo. Entonces, mientras atacan y agreden a alcaldesas como Inacy Hasler y como al propio Daniel, sin embargo, aquí tenemos una situación, una arquitectura de corrupción, de lavado de dinero, de crimen organizado, que tal como lo decía un experto español hoy día en algún diario local chileno, el narcotráfico y el crimen organizado hay que buscarlo en los espacios de cuello y corbata. Si es cierto. Hace tiempo atrás lo decía también un experto italiano que vino a Chile. Es muy cierto. Y estamos hablando de crimen organizado de los que en Italia mataban fiscales y su familia. No estamos hablando de películas. No estamos hablando, con todo el cariño y respeto que le tengo, pero no estamos hablando de Netflix. Estamos hablando de realidades que son No, por terribles. supuesto. No, no, no es la Son película El terribles. Padrino, No, exactamente. no, no. Son No, no, terribles. Entonces, no. yo creo que es súper importante el cuadro que está cursando. Y como te digo, siguen habiendo iniciativas muy importantes. Creo que Chile tiene que llevar adelante, tiene que empujar con más ímpetu una política exterior que en las últimas semanas, también lo hemos dicho, se ha ido abriendo camino. Hay un diálogo bilateral importante, necesario, un poco tardío, pero importante y necesario con Venezuela, con Bolivia. Hay que despejar las situaciones con Perú, los países fronterizos. No podemos apostar a las tensiones, no podemos. Chile además tiene una tradición que fue rota por la dictadura fascista derechista de Pinochet, ¿no? Pero antes incluso tuvo una tradición de política exterior, que decir, en el gobierno del presidente Salvador Allende, en el gobierno de Frei Montalva, incluso en el gobierno anterior de Alessandri. Y para atrás, qué decir, o sea, hubo gobiernos que marcaron la impronta de Chile del punto de vista del respeto a al derecho internacional, a los derechos de los pueblos, en fin. Fue muy importante y es muy importante tomar esa dirección de esfuerzo. Y Oye, creo que, como digo, es muy significativo lo que ocurrió en La Habana, especialmente por la importancia que tiene para Cuba, que es un país asediado y bloqueado, brutalmente bloqueado. Mira, en uno de sus discursos, si no me equivoco, que el ministro de Economía de Cuba dijo una frase que hay que tomarla en serio, porque cuando las representaciones cubanas plantean este tipo de cuestiones, hay una historia y hay un presente referencial que hay que considerarlo. Dijo, estamos viviendo tal vez el momento más duro del bloqueo desde que este comenzó. Y eso no para las películas ni no para la imbecilidad y criminalidad de Miami, que dicen que Cuba está viendo lo que vive por sus propios problemas, sino que es como cuando nosotros denunciamos aquí con fuerza, y la verdad es que en Chile hubo poca denuncia. Cuando se produjo el tremendo terremoto en Turquía y en Siria, y ni siquiera en esas circunstancias, cuando el Vaticano, cuando la Cruz Roja demandaban al imperialismo norteamericano, al gobierno de Estados Unidos, levantar las sanciones, no lo hicieron. No lo hicieron. Y acá pasa lo mismo. Tienen, Atilio Borón lo acaba de denunciar en una entrevista en Página 12 de Argentina, de la criminalidad que significa colocar a Cuba entre los países terroristas, por favor, por favor. Cuando Estados Unidos ha alimentado a Al Qaeda, hasta alimentado al ISIS, ha alimentado a los talibanes, dio golpe de Estado en Chile, en Uruguay, en Argentina, puro terrorismo. Hay que decir las cosas como son, puro terrorismo. sí. Oye, Juan Andrés, fíjate que yo creo que también en eso que tú estás comentando, yo creo que esta 224 días que significó la toma de esta ciudad clave, ¿cierto? Ahí, en,
en el centro del conflicto entre la Federación Rusa, Ucrania, la OTAN y Estados Unidos, como sabemos, y que el centro de Ucrania, el lugar donde se da esta confrontación, habla, en primer lugar, de, de una capacidad, ¿no es cierto?, una capacidad militar que no se puede negar. Habla de una capacidad, ¿no es cierto?, de planificación, que habrá que ver cuáles son todos los elementos que están sobre la mesa, pero sin embargo aquí hay preocupación por parte de la OTAN, hay preocupación, ¿no es cierto?, por parte de los medios occidentales. La gira de Zelensky apunta a eso, apunta, ¿no es cierto?, al hecho de tratar de conseguir nuevamente más armas, en este caso aviones u otros, con el fin de escalar el conflicto. Se dan situaciones que son tremendamente complejas en ese escenario. La visita de Zelensky al mundo árabe, que lo recibieron, lo escucharon No, y pero buenas noches Omar, y muchas espérate, gracias. Y eso sí, fue. es que sabes lo que pasa, Omar, que hay un punto que creo que es súper importante a propósito de lo que tú dices. mm, Zelensky le pegó un portazo al Papa. Yo sí, me dirijo a las católicas y los católicos de Chile, porque eventualmente para otras personas a lo mejor la autoridad del Papa no tiene incidencia. Para mí sí, porque el Vaticano para mí es respetable, por lo menos en algunos ámbitos, en otros no, pero en mm, algunos ámbitos mm, hay que considerar que en la Segunda Guerra Mundial también en un momento determinado apoyó el fascismo, mm, ¿no? Porque el fascismo se supone que iba a destruir el ateísmo soviético, entonces pero bueno, esa es la historia de la humanidad, tremenda, mm, terrible, pero digo, Zelensky, amigas y amigos católicas y católicos de Chile, le pegó un portazo al Papa, porque el Papa le ofreció directamente en su cara mediar para establecer las negociaciones, y le pegó un portazo. Y Zelensky esto lo hace con la anuencia de Estados Unidos, de los otros gobiernos europeos, con Japón. Eso es. Entonces yo les pregunto directamente a las católicas y mm. católicos de Chile, sean de izquierda o no, sean de centro o no, sean derecha o no, ¿ustedes están de acuerdo con Zelensky? ¿Ustedes están de acuerdo con... ¿Ustedes creen que el Papa, porque sí nomás le ofreció esta mediación, sin saber quién es Zelensky y qué es lo que es Ucrania? Primer dato. Segundo dato, es cierto, Omar, Zelensky va a la reunión que había Mm, tan importante en el Oriente Medio, sí, pero ahí todos esperaban que diera una señal para iniciar un diálogo. ¿Por qué? sí, Porque hay varios países, entre ellos Arabia Saudita, que es uno de los países que está pidiendo ingresar a los BRICS, que han planteado una propuesta de negociación junto con Brasil, junto con China, el Papa, en fin, y Zelensky también les pegó el portazo sí. A eso y es lo que, a eso, tuvieron, sí, claro, tuvieron la decencia de no hacerlo público, sí. pero les pegó el portazo este criminal De hecho, fascistoide de y hecho va yo y lo te, cima y pide y exige que los países del G7, con aplauso de pie, reiteren su vocación guerrerista y criminal en este momento de lo que está pasando en el mundo. Esa es la situación. sí, fíjate que en esta gira, como tú dices, ¿no es cierto? Zelensky se da el lujo de venir y cerrar todas las puertas de diálogo, porque eso en definitiva lo que hace. Lo hace con el Papa, lo hace con los árabes, lo hace con China, lo hace con Brasil. Pero además de eso, se da una situación particular en esa conferencia con el mundo árabe, y es que ahí estaba presente Bashar al-Assad. Y cuando él comienza con los ataques contra Rusia o contra la Federación Rusa, Bashar al-Assad se desconecta. Y la razón es muy simbólica, porque fíjense que ahí estaba frente a un presidente que suplicó en diversas instancias internacionales una salida por la paz, que buscó en diversos países, tanto en Europa como en diversos otros lugares, poder lograr una salida política ante una crisis, ante una crisis que primero fue política y después que se transformó en crisis militar, con el apoyo norteamericano,
de la OTAN y de países europeos en concreto. Bueno, el único país que acudió en ayuda de Siria para que no fuera desintegrada como Estado fue la Federación Rusa Así es, pues. y también Irán, por cierto. Y son los que impidieron ese desastre. Y son los que le propiciaron la primera derrota militar, porque ya venían de una derrota militar la OTAN. Y se la propiciaron allá, en Siria. Mira, claro, Omar, hay que tener un dato, hay una investigación, creo que es súper importante en este momento. Los grupos militares criminales, Al-Qaeda, ISIS, talibanes, todos son parte de operaciones militares de la CIA. Estamos hablando de billones de dólares aportados a eso. Entonces, yo digo, ustedes, amigas y amigos que escuchan, ¿creen que eso es distinto a lo que está haciendo Estados Unidos en nuestra región? ¿Ustedes creen que hay una diferencia estratégica distinta respecto de eso? O sea, cuando la generala del Comando Sur viene y se entrevista con el comandante en jefe del Ejército de Chile, se pasea en la zona austral en el helicóptero de la Armada, reitera que para ella la preocupación principal es el litio de Chile. O sea, estamos hablando de un diseño estratégico del imperialismo norteamericano que tiene las expresiones que tiene y que dio golpes de Estado para evitar que en nuestra región se produjeran procesos de emancipación o de independencia o de soberanía nacional, como los que hay y habían en el Oriente Medio, en África, en el Cuerno especialmente, lo que hay hoy día cursando en Asia Pacífico con Vietnam y China, empujando en esa dirección. Creo que es súper importante darle mucha relevancia al curso de los acontecimientos. Y una vez más, yo insisto, con todo el sacrificio que hace ese pueblo, pero tremendo, al que hace Cuba, al que hace Nicaragua, al que hace Venezuela. Porque los tres países son los países, Bolivia también, son países que están siendo asediados brutalmente por el imperialismo norteamericano para tratar de revertir la soberanía nacional de esos países, pero también hay que decirlo, en el diseño estratégico son los que están empujando en que en nuestro continente más temprano que tarde se abra lo que Allende predijo en su discurso en las Naciones Unidas, que es el multilateralismo en nuestra región y un bloque de naciones. Sí, fíjate que yo creo que en eso también el G7, en relación con lo que decía anteriormente, el G7 se reúne en Hiroshima y determina, ¿no es cierto?, que su adversario, su gran enemigo, es China, Claro, y establece una serie de medidas, ¿no es cierto?, para restringir a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto?, a China, establece nuevas medidas para poder intentar restringir, ¿no es cierto?, al gobierno ruso. En definitiva, abre las perspectivas, ¿no es cierto?, para poder profundizar esta crisis, que es política, que es civilizatoria, por cierto, que es militar, que es económica, que es financiera. Entonces, estamos en una situación que es delicada. No es sencilla, no es fácil. Los países latinoamericanos, nuestros partidos políticos, la élite, los que todavía pueden pensar algo, tendrán que venir y sacar sus propias conclusiones de esta situación. Espero que sea así, y espero que se traduzca en documentos, y espero que uno pueda venir y poder leer algo en relación con eso, porque en realidad el desierto es bastante árido en ese aspecto, por lo menos de lo que uno intenta leer o buscar en relación con eso. Mira, quisiera agregar un par de videitos, uno, ¿no es cierto?, del canciller Lavrov y otro de Florencia, que desde Cuba nos envía, ¿no es cierto?, de esta información más detallada de este acuerdo, ¿no es cierto?, que se produce, este acuerdo económico entre la Federación Rusa y el gobierno de Cuba. Vamos con eso. vamos. Bueno, primero con nuestro
con el señor canciller. Espera un segundito, que hay algo me faltó en esto. Y es porque si uno no sabe escuchar nada. Ahora sí. Pequeños detallitos que uno tiene que aprender acá. Las Sí. tecnologías. Sí, cuando uno está en este... Y corre video con eso. Что в том виде, который он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал, и мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса. Задача поставлена громогласно и открыто: победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. Собственно говоря, и любую другую страну, в качестве, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять. Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите «семерки», и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики. И ясно, что... Está un poco bajo el sonido, pero por lo menos Se se escucha, escucha. ¿cierto? Y estaban las frases abajo. Sí, estaba la frase de abajo, así Corto que pero preciso. sí, corto, preciso. Él apunta al Sí, elemento esencial, ¿no es cierto?, de exacto. cómo se determinan los adversarios y qué es lo Y que de se lo que está fue el determinando G7. ¿Y y para lo qué que fue fue el el G7. G7 en realidad? Exactamente, Una cumbre de criminales guerreristas. Eso fue. exactamente. Y ahora vamos con nuestra corresponsal en La Habana, pues. Pero un poquitito. Aquí vamos. Hola a todas y todos. El viernes pasado se reunió en La Habana el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el vicepresidente del gobierno de Rusia, Dmitry Chernichenko, en el marco de la clausura del 11 Comité Empresarial Rusia-Cuba. En este marco se han firmado 8 acuerdos, de los cuales destaca el ámbito de la energía, la alimentación, la inteligencia artificial, la construcción de energías modernas, la esfera energética, industria, el turismo y además también el desarrollo de la estructura bancaria. Se está avanzando para que el intercambio comercial entre ambos países se realice en las monedas locales, o sea, el rublo y en este caso la moneda nacional cubana. En su discurso en la clausura, el vicepresidente del gobierno de Rusia, Dmitry Chernichenko, señaló que para ellos es muy importante la relación con Cuba. Es uno de los pocos países de América Latina con el cual tienen una relación a tan alto nivel y que viene de lazos históricos de hermandad, pero que quieren elevar esa relación política a un nivel también comercial, financiero, del más alto nivel. Recordemos que ambos países son asediados económicamente por las sanciones de Estados Unidos, pero también Rusia vive en este momento una agresión de fuerza de la OTAN hacia su territorio y los países europeos que integran la OTAN, en lo que ocurre en el conflicto de Ucrania. Entonces es una manera también de poder contrarrestar esta hegemonía de Estados Unidos y sus aliados dentro de la región y dentro del mundo también. Recordemos que en su momento, cuando China no era reconocida por los países de la ONU, uno de los primeros países de América Latina, si no el primero, en restablecer relaciones con China fue Cuba, lo cual significó que fuera su punta de lanza dentro de la región para ir abriéndose camino con otros países de América Latina, que es lo que yo creo que puede estar estratégicamente tratando de realizar Rusia. También se anunció el torneo deportivo de los Juegos del Futuro, dentro de los cuales va a participar Brasil, y se despidieron dentro de un ambiente muy cordial ambas delegaciones, y el vicepresidente de la República de Rusia y su homólogo, en este caso el presidente de la República de Cuba, sostuvieron una reunión privada en la que pudieron también avanzar en distintos ámbitos del intercambio. Soy Florencia Lagos desde La Habana, un fuerte saludo, Omar y Juan Andrés, para Crónica Digital.
Bueno, ahí estaba Florencia, ¿no? Sí. Oye, vamos a tener seguramente en unas días más nomás Ujú. despacho de nuestra querida colega y amiga Lara Sinder. Ah, qué bueno. Envió un mensaje, anda por Georgia, no sé por dónde, pero vuelve luego a una zona donde puede enviar Sí, despachos. sí, Así que sí, yo le había escrito, entonces quería sí, saber, pero no, sí, qué mandó un bueno. mensaje. Y bueno, yo que insisto, creo que Lavrov da un punto clave. O sea, el G7 lo que fue es una declaración de aumento y de incremento de la guerra como factor de lucha y de hegemonía. Eso es. Y eso es crimen de lesa humanidad. Esperamos que Naciones Unidas diga algo sobre eso. Porque Naciones Unidas, yo creo que en varias situaciones uno entiende que el peso económico, militar, de chantaje que hace Estados Unidos sobre el sistema de Naciones Unidas es muy grande, pero así también como se va abriendo camino todo esto otro, todo este proceso, el multilateralismo real, concreto, estamos hablando de África, de Asia, Oriente Medio, América Latina, el Caribe, estamos hablando de la India, de la mayoría del mundo, de eso estamos hablando, no de la minoría, de la mayoría y lejos. Cuando Naciones Unidas se queda en el camino, claro, las acusaciones que hacen los ultraderechistas y conservadores de la globalización, que yo no comparto ni en forma ni en fondo, sin embargo, parece que lo escuchan más a ellos. Parece que lo escuchan más a ellos. Entonces, habría que tener en cuenta ese punto de referencia también. Juan Andrés, y en eso, fíjate que también hay que mirar, bueno, esto de lo que está ocurriendo en Ecuador a propósito, ¿no es cierto? De esta relación con la mafia albanesa, que por cierto no tiene solamente relación con Ecuador, hay lazos en Perú, hay lazos en México, bueno, puede que también en otros lugares, por cierto, y que abre las puertas, ¿no sé?, a la situación chilena, pues, porque estas crisis, ¿no es cierto?, que están en América Latina en diversos países, bueno, nosotros también somos un país que está en crisis, que venimos de una crisis política muy fuerte, de una crisis económica también bastante lacerante, y, y en donde la salida política que se esperaba, que era a través de una asamblea constituyente, a través, ¿no es cierto?, de una vía constitucional, también se ha visto entrampada por diversas razones. Y hoy día ese proceso está en manos nada menos que de los amigos republicanos. ¿Cómo ves tú esa situación hoy día? Bueno, yo creo En que el contexto en el que estamos, ¿no? Omar, los análisis hay que hacerlos, es necesario, hay que hacerlos con tranquilidad, no seguir con las descalificaciones, con las caricaturas. Yo creo que de decirles a algunas y algunos que hemos sido críticos, que hemos tratado de aportar propositivamente, porque eso es lo que hemos hecho, descalificándonos con que no estamos en el ámbito de los apoyos y ese triunfalismo ciego no ha ayudado en nada, no ha ayudado en nada, no nos ha servido en nada. Yo creo que hay que despejar eso de una vez por todas. Y creo que incluso, yo insisto, otras veces lo he dicho, creo que el propio presidente Boris en ese sentido, en este sentido, ha sido mucho más proactivo respecto de muchas cosas de lo que son otras personas de su gobierno y otras personas que son integrantes de las coaliciones, que yo no sé de dónde pueden tener visiones tan triunfalistas y tan cerradas. Yo creo que este es el momento del análisis descarnado. Primero porque pienso y estoy convencido que esta situación se puede revertir y se debe revertir. Pero si no se revierte y se sigue haciendo más de lo mismo, yo comparto la hipótesis de algunos analistas, el riesgo de que un derechista como Kast llegue a la moneda a través de elecciones es real, no es ficticio, no sacamos nada con cerrar los ojos, por favor, una vez más, no sacamos nada con cerrar los ojos. Y ojo que el resultado electoral de los republicanos y de la derecha no es solo en el tema del proceso hacia la nueva constitución. Ellos tienen incidencia y fuerza en territorios y están creciendo. Tampoco se saca nada con cerrarse los ojos ante eso. Yo otras veces he mencionado esto porque hay sindicatos bases, no uno, donde la presencia de republicanos y la derecha es cada vez mayor. Hay en otros espacios también. Entonces yo creo que el gran objetivo de las fuerzas progresistas, democráticas y por favor, en primer lugar de las de izquierda, el gran objetivo eh,
evitar que esto ocurra y mantener y sostener la línea que permita avanzar en la construcción democrática, en la nueva constitución, en las elecciones que vienen, que son muchas, la consolidación de un proceso que permita asegurar y establecer correlaciones de fuerza democrática en el Parlamento, en las municipalidades, en el gobierno, por cierto, en los gobiernos regionales, en todos lados. Y hay una columna que yo la recomiendo de mi querido amigo Efrén Osorio, humanista, que es bien interesante. Efrén tiene una trayectoria, tiene una experiencia, y escribió una columna bien interesante. Y si yo no me equivoco, el título de esa columna es Sin pueblo no hay posibilidades de avanzar. Una izquierda que no tiene una interacción, una conexión con el pueblo, no tiene posibilidad de avanzar. Yo comparto esa hipótesis. Y creo que lo que está faltando en Chile es eso. Es protagonismo popular, que tampoco nos pasemos películas, porque nosotros no somos el dueño ni los propietarios del pueblo. O sea, yo creo que el Partido Comunista, si ha tenido madurez en estos días, que no ha caído en ese triunfalismo torpe o en esa descalificación también bien penca, que yo veo que de nuevo vuelve a tomarse los escenarios y los medios hegemónicos y la derecha nos aplauden de pie. Nos aplauden de pie, porque eso es lo que ellos están buscando. Ni uno ni lo otro es bueno, creo yo. O sea, yo creo que hoy día lo que hay que hacer es tratar de empujar el esfuerzo para tener un diagnóstico común y un programa de lucha político, social, participativo, electoral, pero por sobre todo una reactivación que puede hacerse y se puede dar, porque es posible, con una mística, con una épica, en los territorios, en las poblaciones, en los sindicatos, en las comunidades, en las regiones, en todos lados. Este es el momento de eso. Esa es la tarea de las tareas, no hay otra. Creo, el otro día conversábamos en la mesa con las compañeras y compañeros electas y electos, me pareció súper interesante sus intervenciones, de todas y todos, tanto los de nuestra región metropolitana como de las regiones también. Hay una convicción fuerte de que efectivamente este proceso sea un proceso con la mayor interacción social, popular, cívica, ciudadana. Y ojo que los republicanos también están preparando eso. Si no sacamos nada con creer de que ellas y ellos no tienen masas. Si tienen. No sacamos nada con hacernos las lesas ni los lesos con eso. Yo creo que aquí lo importante es poder trabajar en esa dirección. Insisto, ¿es posible revertir? Sí, es posible, pero creo que se requiere con urgencia una resolución muy potente en esa dirección. Mira, ¿qué pasó con esta semana? El royalty, un paso adelante, significativo, pero hay que demostrar que el royalty en buena medida y en algunos aspectos sustantivos fue boicoteado por la derecha y ahora tratan de darlo vuelta. Lo mismo pasa con las 40 horas, lo hemos dicho otras veces. Las 40 horas es un paso adelante, pero las grandes empresas ya empezaron a trabajar para tratar de que efectivamente en los lugares concretos donde se va a aplicar, eso signifique que la gente se vea frente al chantaje de o 40 horas o mantienen su pega. Eso es lo que le están diciendo. Y hay muchas empresas que están en eso. Y lo mismo están haciendo con el salario. Y lo mismo están haciendo la gente de la ISAPRE. Yo el otro día estaba en un medio y lo dije. O sea, ¿cómo pueden operar tratando de meterle miedo a la gente? Miedo para salvar sus espurias ganancias. ¿Cómo pueden hacer eso? ¡Qué falta de humanidad! Pero lo hacen y hay que enfrentarlo. Y el gobierno lo que ha hecho es plantear alternativas, pero eso se tiene que hacer con protagonismo social, de masas, participativo. Eso es lo que yo creo que hoy día se requiere y como hemos dicho otras veces, insisto en este punto, si hay alguna, porque hubieron varias razones por las cuales la ministra del Interior, Carolina Toá, develó al diputado Longton que la interpelaba en el Parlamento es porque le dijo certezas. Le dijo certezas que no todas las ministras y ministros de nuestro gobierno las dicen. O sea, aquí no hay un problema de diálogo. Yo no sé si alguien no quiere dialogar, no sé. No ese es el problema. El problema es que cuando tú tienes al frente un adversario político y una adversaria política que tiene las características que tiene, que por un lado te dice y gana terreno electoral,
porque dice que ellos defienden a la gente frente a la inseguridad y un montón de otras cosas más, te votan en contra de una reforma tributaria y bloquean más del 60 y tanto % del financiamiento a los proyectos para trabajar mejor la seguridad. O cuando hacen también respecto de el tema de, lo hemos dicho otras veces, el narcotráfico, el lavado de dinero, lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿cómo se las arreglan? Porque tenemos un déficit tremendo en el terreno no solo comunicacional en sí mismo, sino que en el terreno de trabajo de masas, trabajo territorial, trabajo más horizontal. Si hay algo que reconocer, que yo creo que el Chile profundo le grita a la élite, pucha, no sé de qué manera más lo puede gritar, por favor, es que quiere ser partícipe protagonista de los movimientos, la revolución pingüina, los paros nacionales en los 90, las comunidades mapuches, los medioambientalistas, las feministas, los paros obreros convocados por la CUT, por los trabajadores del subcontrato del cobre, con Cristian Cuevas a la cabeza y otros más. ¿Qué más puede pasar? El estallido, el 2011. ¿Qué más puede pasar para que de una vez por todas le cerremos un poquito la puerta y ya se acabó ese pacto transicional que desde el punto de vista de los problemas sociales, de los puntos de vista de los problemas económicos y del punto de vista de la participación ciudadana no da más? Michelle Bachelet, en un discurso, cuando sale de recorrer la cárcel, en donde estuvo preso por muchos años Nelson Mandela, habla de esto. Cuando era presidenta del gobierno de la nueva mayoría, habló de esto. La necesidad de empezar a abrirle paso a la democracia participativa frente a una, entre comillas, democracia representativa que no dio el ancho, no lo dio. Entonces yo ahí también interpelo a nuestro propio sector, incluso a mi sector, porque creo que aquí se necesitan hacer cuestiones de esta naturaleza con mucho más profundidad. Sí, fíjate que yo, en lo que tú estás planteando, yo agregaría otra mirada de esta crisis y que la entrega de manera muy clara a David Evia, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Sí, cuando él habla de la crisis editorial y de la crisis de la producción cultural en Chile. A propósito, ¿no es cierto?, de que de repente hay loas porque porque fuimos los invitados especiales en Argentina, en la Feria Internacional del Libro, pero como dice el viejo dicho, ¿no es cierto?, la golondrina no hace verano, y en ese sentido hay cifras que son escandalosas de caída libre en todo tipo de producción, en el ámbito de la literatura, de la investigación. Entonces la propuesta, ¿no es cierto?, privatizadora desde el punto de vista de, desde ahí, desde esa mirada, poder hacer de Chile una potencia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la dimensión editorial, no solamente no funcionó, sino que sencillamente un desastre. Y en la medida que no existan políticas nacionales que apunten al desarrollo intelectual y a una propuesta cultural de Estado, estamos en serio aprietos. Lo hemos dicho en otro tipo de cosas, ¿no? Particularmente en el ámbito de la cultura y la educación es muy, muy grave, porque eso significa dejar a nuestros niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, dejarlos sencillamente en pelota, como se dice. así es. Entregarlos desnudos, entregarlos Eh, desnudos. entonces después no nos quejemos de son como, ¿por qué son como son? Po? Ya es como mucho, de verdad, es como mucho que fuerzas de izquierda empecemos a hablar de fachos pobres, po, porque no tenemos la capacidad de incidir y de interactuar y de conversar y de compartir con esas personas. Ese es el punto. Yo tampoco, mira, o sea, uno no puede mistificar las cosas porque también durante el gobierno de la Unidad Popular, fíjate, con toda la fuerza que tenía el gobierno de la Unidad Popular, con ese liderazgo de Allende, en fin, con todo, pero no se puede dejar de desconocer que tanto la derecha como la democracia cristiana lograron instalar algunas expresiones de masa. Sí, pues. Las lograron, sobre la base también de mentiras, sobre la base del boicot, sobre la base del imperialismo norteamericano que empezó a hacer, como decía Kissinger, a hacer saltar la economía chilena. Hubo sanciones sobre Chile, pues. Hubo Sí, sanciones pues. sobre Chile.
a nivel planetario. Si esta cuestión no es tan nueva, entonces no le pidamos tampoco que la ciudadanía, o sea, yo de verdad discrepo, mira, con mucho respeto lo digo más, pero discrepo en forma y fondo con aquellas personas que diciéndose de izquierda, yo les llamo a reflexionar, descalifican tanto a personas que incluso llegan a votar por republicanos. Yo no puedo regalar esas conciencias de sus seres humanos a una doctrina que en sí misma es lo que es, pero que ha tenido, junto con la hegemonía mediática que tiene en el poder económico, el poder político, ha tenido la capacidad política también, hay que reconocerlo, de hacer cosas que yo creo que nosotros tenemos que tomarlas en consideración porque son el adversario y las adversarias que son. Y eso nos interpela, eso nosotros no podemos pelear camioneramente con ellos así como porque creo que eso no ayuda a la construcción de una mayoría nacional con unas correlaciones de fuerza que permitan seguir avanzando y permitan sostener lo que se avanza, que no es poco, que no es poco. Entonces, creo que el dilema y la contradicción es muy profunda y tenemos grandes desafíos, pero yo insisto, Omar, yo creo que podemos revertir, que se puede revertir, pero hay que cambiar muchas cosas, no pocas, entre otras, porque hay muchas cosas que el gobierno podría hacer sin necesidad de llevarlo al Parlamento. Y tal vez pueden transformarse en asuntos tan o más importantes que los que se llevan al Parlamento. Eso lo han hecho muchos gobiernos, no solamente en Chile, en distintas partes. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Aquí yo digo, al comienzo de nuestro gobierno, cuando uno plantea la necesidad de tener medidas para los primeros 100 días, no, eso no, sé que el programa, y miren que dónde estamos. Entonces, un poquito de humildad para mirar el realismo, para mirar el escenario que tenemos y cómo lo enfrentamos con todo lo bueno y con todo lo importante que se está haciendo, porque que se están haciendo cosas importantes no cabe duda, pero no es suficiente para avanzar y para lograr revertir la situación que es la que es. Fíjate, yo con esto cierro, Omar, para escuchar ese poema que siempre esperamos, que nos llena la vida. Yo creo, Omar, que también es súper importante en este cuadro valorizar y darle mucho más intensidad a lo que significa la unidad político y social. La unidad política y social sin exclusiones. ¿Cómo no vamos a llegar a tener puntos comunes, las fuerzas de izquierda, progresistas, qué sé yo, transformadoras? ¿Cómo no vamos a tener puntos comunes para poder, en primer lugar, sostener lo que estamos haciendo y luego avanzar en la perspectiva de impedir que a 50 años del golpe, a 50 años del golpe no llegue un derechista a la moneda? Y yo no soy de los que creo que victimizándonos o dando por supuesto que la conciencia social real, no la posible. Si usted hoy día le dice, estamos a puerta del fascismo, yo creo que hay mucha gente que lo mira y dice, ¿dónde está el fascismo? ¿Me puede decir, por favor, dónde está el fascismo? Ah, no, es que ya lo va a vivir, porque vinieron primero por los comunistas, que es una frase tremenda, de una profundidad enorme, compartida totalmente. Pero el punto de referencia es que cuando tú tienes una fuerza que está creciendo electoralmente, cuando tú tienes una fuerza que se te mete en los territorios, y cuando tú tienes una fuerza que te empieza a hacer una correlación, que ya la tiene en el Parlamento, tú tienes que enfrentarla en los términos de referencia que la ciudadanía, que es un campo en disputa desde el punto de vista de la conciencia, comprenda. Y no la margines, no la excluyas. Porque no puedes partir del supuesto de que son parte de tu sector, si no son parte de nuestro sector. Ese es el punto de referencia que tenemos que tener. Y también es considerar de que aquí hay una volatilidad en la ciudadanía chilena muy alta. Yo otras veces lo he dicho. Si los más de 400.000 votos de Fabiola Campillay y la región metropolitana son reales. Y la votación de París, y casi el 70% en segunda vuelta se va al presidente Boris, no a Kast. Son datos de realidad. En distintos momentos, pero son datos de realidad. También lo hemos dicho, casi el 30% de la votación de Beatriz Sánchez, casi el 30% en segunda vuelta no se fue a Guiller, se fue a Piñera.
Entonces, ese es el estado de conciencia real que lleva a las personas a votar como votan. Por lo tanto, yo no le doy ninguna legitimidad democrática a los republicanos, pero tampoco creo que sea el camino, sea cerrar tautológicamente y poco menos que decir estos son los fascistas que nos van a comer vivos y qué sé yo, porque mucha gente eso no lo entiende, no lo entiende, y ese es un problema. Ni siquiera saben lo que es el fascismo, no tienen la conciencia histórica ni nada de eso. Nada, Entonces, porque nadie se la ha hecho. Chile de los... lógico, Claro. lógico. Entonces yo a eso, Juan Andrés, yo añadiría lo siguiente. Añadiría, y nosotros lo hemos comentado en algunos, yo te diría que varios programas atrás, pero que apunta al siguiente hecho. La derrota del 4 de septiembre trajo un golpe muy profundo en muchas personas. Y eso exige un grado de recomposición. Y ese grado de recomposición significa, ¿no es cierto?, rearticularse en la esperanza, rearticularse en el fondo en la propuesta, en el camino. Y en la medida que las fuerzas de izquierda no hagan esa labor de recomposición, y hay que darse el tiempo para esa labor de recomposición, y esa labor de recomposición se hace en un trabajo directo, se hace en el trabajo social, se hace conversando, se hace en el fondo volviendo a recrear su propio mundo. Así es como se hace, no de otra manera. No se hace, ¿no es cierto?, diciendo que vamos a tener que venir y hablar de lo bien que lo hacemos. Así no se hace. Así no se hace. Y este segundo momento de derrota implica, insisto, trabajar profundamente ese elemento. Porque aquí también se nos aplica a nosotros, por favor, si se nos aplica teoría militar, si eso es lo que se está haciendo, se nos está aplicando también, ¿no es cierto?, tácticas desde el punto de vista psicológico, también. Entonces, nosotros, desde los dirigentes de las izquierdas, tienen que tener esa capacidad de lectura y saber cómo recomponer esa confianza, de cómo recomponer los elementos centrales del proyecto político, del horizonte de sentido. Y ese es un elemento vital. Y eso no se hace, insisto, no se hace solamente enarbolando una banderita diciendo que lo estamos haciendo re bien y que este es el camino. No se hace así. No se hace de esa manera. Bueno, vamos al poema. Vamos al poema. Muy bien. Dos haiku. Bajo penumbra, el mapa envejece entre polillas. Segundo haiku. Tarde nublada. Las hojas resucitan. Cristo de Mayo. Y así nomás. Buena, Omar. Muchas gracias. Así se nos por va la ética tarde. y la estética. Se nos fue la tarde. Y se nos Un está yendo abrazo. mayo. Un Que estés abrazo, muy Omar. bien. Y Muy saludo bien. ahí al Crónica Digital, al café, porque Así es, vaya a pues. darse una vueltecita estos días que A un están helados. Un cafecito. cafecito, ¿cierto? Una Plaza tortita ahí. Brasil. Sí, Sí, un pastelito, una cosita rica por ahí. muy En bien. Plaza Así Brasil. es. Así Un es. saludo a Plaza Brasil, a Café Brasil, Sí, pues. a Iván Ahí van y a ahí. ahí los que están ahí. Sí, un abrazo. Chao, chao. Chao, Que estés Omar. bien. Que estés muy bien. Chao, chao.